Bien, pues bueno, vamos a continuar entonces con la exposición del libro de Shemot, Shemot capítulo 3. Pues estamos en el inicio del plan de Dios para Moshe, y no solo para Moshe, sino para todo Israel. Y bueno, a mí me gusta ver esta parte, no solo histórica, sino también encontrar el sentido profético y el sentido personal de lo que la Biblia dejó aquí revelado, y que sin duda tiene que tener una aplicación para todas las generaciones. Y yo espero que en esta hora podamos encontrar nosotros parte de esa revelación para tu vida, para mi vida, para esta congregación y para el plan que Dios tiene para todo Israel. Éxodo capítulo 3 dice: apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro. Ok, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en el capítulo 2, en el que tenemos el nacimiento y el exilio de Moshe, el llamado de Moshe por encontrar su verdadera identidad. ¿Se acuerdan? Él crece dentro de la cuna del palacio de Faraón, como considerado, podríamos llamarle un príncipe de Egipto, pero a pesar de tener ese estatus, hay algo en el interior de Moshe, sabiendo ya de antemano su identidad, que tenía otro llamado, que tenía que acudir a otra misión, que no era permanecer ahí. Y vimos la importancia que tiene la formación y la educación espiritual que le da una madre a su hijo. Yo creo que el éxito de lo que alcanzó Moshe se lo debe en gran parte pues a su mamá. ¿Se acuerdan que ella lo amamantó y lo instruyó los primeros años? Dice el Proverbio capítulo 1 que no menosprecies la Torah de tu mamá, no menosprecies la Torah de tu madre. Entonces la mamá, la mujer, es la que tiene mayor influencia sobre los hijos, sobre todo en los primeros años. Entonces es muy importante y me da mucho gusto que haya muchas mujeres que se están instruyendo y que están aprendiendo y conociendo, porque pues son un pilar en la educación de la Torah de todo Israel. Entonces Moshe, teniendo esa semillita en su interior, sabiendo pues que era alguien diferente a lo que él veía, de acuerdo a la tradición, un día subió a Goshen, al norte de Egipto, a ver a su familia, y pues empezó a tener esa sensibilidad de ver cómo maltrataban a sus hermanos. Y ese es el inicio del llamado que le hace Dios, el sensibilizar su corazón, el mostrarle una necesidad, una injusticia, y el no ser indiferente. Decíamos que pues ese puede ser el inicio de un llamado cuando Dios te lo está haciendo, el que no te sientes a gusto con las injusticias, el que ves la opresión de alguien y sientes que no debería de ser así, que su vida podría cambiar. Y esa opresión representa la esclavitud del pecado en la que todos hemos estado algún día, y el que Dios haya usado una persona para sacarnos de ahí. Así que Moshe sigue esa voz, sigue ese llamado, lo trata de hacer por sus propias fuerzas, mata ahí un egipcio, piensa que nadie lo ve, trata de enterrar la evidencia y de enterrar lo que sucede, hasta en su propia conciencia posiblemente, no lo logra, y Faraón, posiblemente su propio padre o su abuelo, lo persigue, trata de matarlo, y él huye a Madián. ¿Se acuerdan? La región de Madián. Veíamos por qué Madián, porque Madián es un lugar posiblemente formado o que lo establecieron descendientes de Abraham, ¿no? De hecho veíamos que este hombre Rehuel fue alguien que significa amigo de Dios, que es el mismo atributo que se le dio a Moshe. Y bueno, pues lo reciben y ahí crece, pasan los años, se hace pastor de ovejas, se casa, tiene ahí un hijo que está registrado aquí hasta el capítulo 2, y es cuando Dios dice que se acuerda de la aflicción de todo su pueblo. Así que llegamos aquí al capítulo 3 viendo a Moshe como pastor, viendo a un Moshe siendo formado primero en su corazón. Así que antes de que Dios te dé una obra mayor, tienes que buscar ser fiel en lo poco. Ese es un punto muy importante dentro del ministerio, que si tú quieres servir a Dios en algo grande, tienes primero que estar dispuesto a Dios, de servirle a Dios en las cosas pequeñas. Qué triste es que a veces le puedes pedir algo a alguien así de, oye, no sé si me puedes ayudar a conectar esto, o a cargar, a limpiar, a barrer, a trapear, y así como que, uy, no, pues ¿cómo crees? Si yo estoy en otro nivel. Si quieres yo predico o algo así súper espiritual, pero así como que cosas simples, eso no es para mí. Y
ese creo que a veces es el punto de desacreditación. Y fue el punto que yo creo que Dios vio en Moshe, precisamente, y que lo acreditaba como alguien que iba a ser usado por Dios. Entonces, vemos a un Moshe muy cambiado, como les pongo aquí, de príncipe a pastor. Aproximadamente pasaron 40 años y tenemos a un Moshe que ya tiene casi 80 años. Entonces, a veces el llamado de Dios tarda, o sea que si todavía no llegas a los 80, todavía tienes una oportunidad, todavía tenemos chance de que Dios pueda llamarnos a algo todavía más grande y cumplir el propósito de nuestra identidad, el propósito del para qué hemos sido llamados. Entonces, tú tienes una identidad, de eso ya lo vimos la semana pasada. Dios te dio una identidad propia, Dios te sacó de Egipto, te llamó con un propósito. Ahora, en este capítulo vamos a ver cómo Dios empieza a cumplir el propósito de ese llamado. Y dice que entonces apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Okay? Entonces llegó el momento de la liberación. Llegó el momento de la liberación, pero Dios está más preocupado. Yo he escuchado mucho este dicho y yo estoy muy identificado con él. Dice que Dios está más casado con el ministro que con el ministerio. Que Dios le preocupan más las personas que las obras. Entonces, para Dios era más importante formar el corazón de Moisés que liberar así el pueblo de todo Israel. Entonces, primero tenía que haber un cambio interno. Lo que querían los israelitas era que sus circunstancias cambiaran, pero no que ellos cambiaran. Y Dios quería que fuera al revés. Primero Dios quería cambiar su corazón y después Dios iba a cambiar sus circunstancias. Entonces, fue sino a través de latigazos y de opresiones y de castigos que Dios empezó a tener que moldear el corazón de su pueblo para entonces hacerles ver que las circunstancias a lo mejor no iban a cambiar nunca, pero que Dios iba a estar ahí con ellos. Así que Moshe, imagínense un hombre formado en la alta sociedad de Egipto, en las mejores universidades, los mejores profesores, teniendo todo el poder, ya verlo en un lugar pues prácticamente desolado, o sea, un lugar desértico o ahí muy retirado, siendo pastor de ovejas. ¿Se acuerdan que para los egipcios era abominación? Entonces Moshe, siendo también pues parte de su formación egipcia, híjole, ahora el encontrarse sentado ahí en una piedra, yo creo viendo ahí cómo comían las ovejas, pues yo creo que fue algo que Dios tuvo que utilizar grandemente para formar el corazón de aquel pastor que habría de llevar a todas las ovejas afuera de Egipto y llevarlas hasta el redil que él tenía preparado. Entonces Moshe está aquí, dice, apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Ya habíamos comentado que, de acuerdo a la tradición rabínica, este hombre llamado Yetro era sacerdote de dioses paganos, y igual que lo hizo Abraham, un día reconoció que no existía otro Dios, dejó, ahora sí que ese servicio, esa bodazara, el servicio a la idolatría, y se dedicó al único Dios, y eso produjo un rechazo por parte de todos los habitantes de esa región, y por eso estaban corriendo allá las hijas, y no tenía él empleados, sino que sus hijas eran los propios pastores. Y llega Moshe, y bueno, pues ahí es cuando les ayuda. Entonces dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esto es, Horeb es el monte Sinaí, ¿okay? Es el nombre que recibe el monte Sinaí. Y ya llegaremos en su momento a estudiar dónde está el monte Sinaí, porque durante siglos ha habido una mala interpretación de dónde está el monte Sinaí, aunque la Biblia es clara y curiosamente Pablo da una referencia de dónde está Sinaí. Y aunque no lo crean, el monte Sinaí está en Arabia Saudita. O sea, no está en la región de Sinaí, como comúnmente se piensa, sino el monte Sinaí no está ahí. O sea que si ustedes buscan en internet, pues yo creo que el 90% de la información que está ahí va a estar equivocada con respecto a la ubicación. Y bueno, ya hay otras evidencias arqueológicas de por qué Sinaí no podía estar ahí y sí está en donde es la actualización de la información de donde se considera que es Sinaí, y ya estudiaremos eso en su momento. Es parte de lo que pues tenemos que ir aprendiendo y renovando nuestro entendimiento. Entonces, bueno, es interesante que llega de ahí hasta Sinaí, el lugar pues muy especial para Moshe, ¿no? Yo creo que si podemos identificar a un lugar con un lugar a Moshe, pues tiene que ser Sinaí, que es donde Dios le habrá de entregar la Torah. Entonces Dios ahí en ese lugar tan especial le habla. Es muy probable que el mismo Shaul, el mismo Pablo,
cuando él le llega la revelación del Mesías y tiene un llamado, él también se va a una región desértica, posiblemente hacia Sinaí una vez más, como para reafirmar las bases, para ir a la esencia, a la raíz de la misma Torá. Y fíjense que pues Dios está aquí preparando a Moisés para liberar a su pueblo. En el libro de Jasher viene que Moshe, antes de llegar aquí a Madián, pues estuvo un tiempo en África, ¿no? Y que fue rey ahí y que después tuvo que salir de ahí, pero que salió con muchos presentes y mucha gloria. Y posteriormente se narra que la tribu de Efraín salió de Egipto a conquistar la tierra prometida. Que dijeron, ¿sabes qué? Ya empezaron a checar así como que las cuentas, las fechas, y dijeron, ya se van a cumplir los 400 años de esclavitud. Que estos 400 años más bien se cumplen desde que nace Isaac. O sea que no es que el pueblo de Israel haya pasado 400 años en Egipto, fueron aproximadamente 210 años en Egipto, y los 400 años se toman a partir del nacimiento de Isaac, a partir desde el momento que Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser esclava y que iba a ser oprimida. Entonces se considera que esos 400 años son desde que nace Isaac. Y se dice que la tribu de Efraín empezó a hacer ahí sus cuentas y dijo, ¿sabes qué? Creo que ya estamos en esa fecha. Y dice que tomaron 30,000 hombres y salen a la tierra de Israel, a conquistarla, y está llena de filisteos, está llena de cananeos y de toda esta gente. Y pues son prácticamente así acribillados. O sea, estos hombres pues los aniquilan, casi no queda ningún efraínita ahí. Porque ellos intentaron conquistar la tierra prometida por sus fuerzas. Y bueno, la lección ahí fue clara de Dios, decir, ¿sabes qué? No era el momento, no era el tiempo, ¿no? Y bueno, a veces eso nos hace pensar, porque a veces queremos así como conquistar las cosas antes de tiempo, cuando el corazón todavía no está listo. Entonces, es más importante la formación interna que las circunstancias externas, que la preparación que tú puedas tener en tu mente o física, por verlo así. O sea, hay muchos atletas que físicamente están listos, ¿no? O sea, su cuerpo está así como que al 100%, pero su mente no está preparada, o su corazón no tiene la madurez. Y pues es ahí donde muchos deportistas jóvenes llegan a tropezar, ¿no? Tienen así un super éxito desde siendo muy jovencitos y ahora creo que eso se da más. Y llega un momento en que pues cuando viene toda la fama y la gloria, por no tener esa madurez, tropiezan y caen. Entonces, Efraín tuvo un intento de decir, ¿saben qué? Somos valientes, somos guerreros, estamos preparados, salieron a la batalla y pues regresaron súper poquitos. Entonces, Dios dijo que no iba a ser ni con fuerza ni con poder, sino a través de su espíritu. Aunque Yehoshua peleó muchas batallas, la batalla principal que fue Jericó, no la ganó así tirando los muros él, lo tiró Dios. O sea, él les abrió todas las puertas para que entonces pudieran conquistar. Así que estos aproximadamente 40 años que pasa Moisés en el desierto como pastor, es parte de la preparación que Dios iba a tener para todo Israel. Dice el verso 2, fíjense lo que sucede, está ahí en el desierto apacentando las ovejas, dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Ok? Dice en el Midrash, un Midrashim, una enseñanza del Talmud, que se escapó una oveja en alguna ocasión a Moshe, y que esa ovejita cruzó un montón de desierto, y que llegó hasta un lugar donde había agua. Y que entonces Moshe pues llegó hasta ella y le dijo, dice, te escapaste porque tenías sed. Dice, todo esto hiciste porque tenías sed. Le dijo, debes de estar cansada de llegar hasta aquí. Y que la tomó, la cargó y se la llevó de regreso cargando. Y que eso le agradó a Dios. Que Dios dijo, si tú tienes compasión de un animalito, si tú tienes misericordia, si estás al tanto de sus necesidades, dice, tú puedes ser la persona indicada para apacentar todas mis ovejas. Y creo que es algo que también Dios le quiso enseñar a Pedro, ¿se acuerdan? Con la enseñanza de Yeshua. Que Pedro era un hombre muy, pues no sé si iracundo, pero sí muy explosivo, un hombre de un carácter a veces muy fuerte, de muy temperamental, a veces muy emocional, muy similar a lo que es Moshe, pero Yeshua le tuvo que enseñar pues, que tenía que apacentar, que tenía que tener misericordia primero, si quería ser parte del equipo de ministerio de Dios.
¿no? Y esa es una enseñanza que se enseña también en la vida de Moshe. Y tiene que ver con esa revelación, que tenía que primero formar su corazón, para que entonces ahora sí tuviera una revelación de quién es Dios. Y bueno, pues dice que está aquí en el desierto y ve una zarza. La zarza es un arbusto o un árbol así pequeñito, que tiene muchas espinas. Uh-huh. Y pues no es muy atractivo comparado con otros árboles. De hecho hay una no es una parábola, es una fábula ahí en el libro de Jueces sobre hay unos árboles que dice que al final escogen de rey a una zarza. Y pues la zarza no era nada atractivo. Y bueno, ¿por qué Dios se habrá aparecido? ¿Por qué Dios se habrá manifestado en una zarza? Yo creo que le quería enseñar a Moshe que no nos tenemos que dejar llevar por las apariencias. Que no importa que seamos menospreciados, Dios es capaz de usar a cualquiera. Y no importa la apariencia externa. Lo que importa es que nuestro corazón esté ardiendo para Dios. Eso es lo más importante. Y en este caso Moshe, vemos que se sentía de esa manera, se sentía un poco como esa zarza, porque él empieza a darle razones a Dios por las cuales no debe de ser elegido para el ministerio. No sé si tú alguna vez te has sentido así, como decir, no, es que yo no puedo, no, es que estoy muy joven, o no, es que ya estoy muy viejo, o no, es que yo estoy cansado, o es que yo no sé hablar, o es que yo... Moisés empezó a poner todos los pretextos que se le ocurrieron a Dios, ¿y qué creen? Pues que Dios no le creyó ni uno. O sea, Dios no le aceptó ni uno solo de lo que le dijo, él le dijo, no importa, tú eres la persona indicada. Y justamente es lo que va a decir aquí Moshe. Bueno, se le aparece en esta zarza de fuego, en medio de una zarza, dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces a Moshe le llama la atención, pues esto que es sobrenatural, esto es un milagro. ¿Cómo es posible que esté quemándose aparentemente ahí con fuego un árbol y no se consuma? Bueno, pues ¿cuántas veces nosotros pasamos por un milagro y no lo contemplamos, no lo consideramos, o sea, no lo vemos como tal? Pensamos que es algo de todos los días, pero son milagros que Dios nos pone ahí y que tenemos que acercarnos a ver. Entonces, Moshe tuvo la actitud de quererse acercar a ver el milagro. Así que a veces eso es un llamado de Dios. Cuando tú te acercas y dices, esto que está pasando ahí, eso es un milagro. Una persona así espinosa y pequeña y como que indiferente ante los demás, ¿no? Con poco atractivo, siendo usada por Dios, eso es un milagro. Dice en la carta, también en sus cartas Pablo, que él escogió a lo vil, a lo débil, a lo más bajo, a lo menospreciado del mundo. Entonces Dios escoge manifestarse a través de una zarza. A Moshe le llama la atención, lógicamente, pues imagínate si tú estás así, viene un árbol quemarse y que no se consume. Pero Dios fue nada más el punto que usó para llamar su atención. Eso quiere decir pues, que no te quedes en el milagro. No te quedes considerando el milagro y el milagro y el milagro toda la vida, porque ese no es el fin. El milagro solamente es el medio para llamar tu atención y entonces ahora sí ponerte a dialogar con Dios. Entonces no se puso Moisés a ver la zarza y decir, wow, le voy a tomar ahí unas fotos, ahorita las subo ahí en mi perfil de Facebook y ya. Sino, ok, a ver, esto que estoy viendo que es extraordinario, tiene un propósito. O sea, ¿por qué pasa esto? Y entonces de ahí se engancha Dios y de ahí empieza Dios a dialogar con él. ¿Y por qué en fuego? ¿Por qué se manifestará Dios en fuego? ¿Se acuerdan a quién más Dios se le manifestó en fuego? Antes de Moisés. Antes de Moisés hubo alguien que también tuvo un pacto con Dios, ¿no? Después de Adán. Y también vio la presencia de Dios a través de fuego. Abraham, exactamente. Abraham, cuando Dios hace un pacto con Abraham y Dios se manifiesta a él ya de una manera personal, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto tú y yo. Abraham como que se duerme y ve una llama, ¿se acuerdan? Una llama de fuego. En la carta a los Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Dios es una llama, pues que todo lo que toca una llama deja una marca. O sea, ahí sí es indeleble, esa sí es imborrable. O sea, si tú agarras ahí un cautín o de esos ahí te la pones, no se te va a quitar nunca. Y pues eso es lo que quiere Dios. La verdad es que lo que Dios es un fuego, que si lo tocas y si te acercas te quema. Pero el fuego consume todos los materiales combustibles, pero los metales preciosos los purifica. Entonces, lo que Dios está tratando de hacer continuamente es purificarnos y purificarnos y purificarnos. Y se considera que esta zarza también va a representar a Israel.
¿no? De acuerdo a los rabinos, esta zarza representa a Israel. Israel ha sido un pueblo que ha pasado por muchísimas pruebas. Ha sido un pueblo que ha pasado por muchísimas adversidades, pero a pesar de todo eso, no ha sido consumido. A pesar de ser una zarcita ahí indiferente entre todas las naciones, rodeada de desiertos, de falta de agua y de adversidades, no ha podido ser destruida. Han pasado imperios y reinos, e Israel sigue en pie, sigue teniendo gente fiel a él. Y Dios le quería mostrar a Moshe que aún en medio de la prueba, él iba a estar ahí y que no se iba a consumir. Dice el verso 3. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Les decía, eso fue lo que le llamó la atención a Moshe, y ese es el pretexto que usa Dios para manifestarse a él. Verso 4 dice, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjense, entonces Moshe, yo creo que cualquiera de aquí diría, a ver, pues ¿cómo está eso? O sea, es algo extraordinario. Digo, pues ¿cómo no traje la cámara o algo? Se acerca y cuando vio a Dios que se va a acercar, lo para y le dice, detente, ¿no? Le dice, lo llama. Y pues esa es la respuesta de alguien que está dispuesto a ser usado por Dios. La respuesta de Moshe es, heme aquí. O sea, de levantar su mano y decir, Dios, aquí estoy dispuesto. Ya dejó de llamarle la atención la zarza y ese fuego que estaba ardiendo y se enfocó en escuchar la voz. Entonces, bueno, hay diferentes opiniones de que cómo fue que Moshe tuvo esa disposición de escuchar esta voz y decir, heme aquí. Y algunos dicen que la voz que escuchó Moshe fue similar a la voz de su padre, ¿no? Que fue como que la voz de su papá y que le dijo Dios, ¿sabes qué? No soy tu papá, soy el Dios de tu papá, soy el Dios de tus padres. Entonces es una manera en la que Dios posiblemente volvió a acercarse a Moshe de una manera familiar y le dice, quítate el calzado, ¿no? Esto es muy, muy conocido, esta parte de todo este pasaje, de quitarse el calzado de los pies. El calzado, pues, es un símbolo de la impureza, de todo lo que venimos cargando en el mundo. Era muy común que la gente al entrar a alguna casa se quitara pues en este caso las sandalias, que es lo que arrastra toda la suciedad del mundo. Recordarán también que Yeshua lavó los pies, ¿se acuerdan? Le quitó las sandalias a los discípulos y le quitó los pies y dijo, el que está lavado ya no necesita lavarse sino los pies, porque ya está limpio todo. Y recuerdan que Pedro dijo, no, también las manos y la cabeza y todo. Él dijo, no es necesario, lo único que es necesario es lavarse los pies. Los Kohanim, los sacerdotes, antes de entrar a ministrar, de entrar a la presencia de Dios, se quitaban el calzado y se lavaban los pies. Porque los pies, el calzado, representa nuestro caminar en este mundo. Yeshua les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la palabra es algo que te limpia, que te limpia y que te limpia y que te limpia y que necesitamos hacer continuamente. Mientras estemos caminando en este mundo, necesitamos ser limpiados por la palabra y considerar también esta limpieza de pies, el no entrar a las inmundicias, como parte de nuestra relación con Dios. Entonces, Moshe está aquí por entrar a una tierra así sagrada, a un lugar muy especial, pero más allá del lugar físico, es entrar a la presencia de Dios, es entrar a tener comunión con Dios. Así que esto es una enseñanza para nosotros, que si tú quieres entrar a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo, hasta el lugar más profundo de la presencia de Dios, pues tienes que quitarte el calzado donde transitas en el mundo y limpiarte de todo eso. Es lo único que nos va a permitir entrar hasta el fondo, hasta dentro de la presencia de Dios. Y también era parte de la sumisión, era también como algo que representaba respeto, ¿no? Como hace algunos años que alguien llegaba y se quitaba el sombrero, ¿no? Y así como que llegabas a un lugar y te quitabas el sombrero, o en otras culturas te cubres la cabeza. Ahí era quitarte el calzado. De hecho es algo muy común en el Medio Oriente. Por ejemplo, los musulmanes y todas esta región semítica tiene este hábito, ¿no? De quitarse el calzado cuando llegan a casa o cuando llegan a un lugar así considerado muy especial. Y pues Moshe entonces se da cuenta que no era la zarza lo que debía de estar mirando, sino escuchar la voz de Dios.
Y fíjense cómo se identifica a Dios. Esto es muy importante. ¿Con qué nombre y apellido podríamos llamar a Dios? Si a Dios le pusiéramos nombre y apellido, aquí él mismo lo dice. Y dijo, verso 6, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que si Dios tiene nombre y apellido, es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el nombre de Dios. Así se identifica a él. Es una manera de identificarlo para nosotros también. Entonces, no es que cada quien pueda creer en Dios a su manera, sino pues en la manera en la que Dios se identifica y se revela. Y como él se está revelando e identificando es, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, pues tenemos que identificarnos con el pueblo de estos tres hombres, de estos patriarcas. Dice en Hebreos capítulo 11 que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque fueron personas que estuvieron dispuestas a caminar por fe. A pesar de no recibir la tierra prometida, a pesar de no recibir lo que Dios les había prometido en su tiempo, dice, ellos siguieron caminando y confiando en Dios. Entonces dice ahí en Hebreos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de todos ellos. Y a mí me parece maravilloso eso. Yo quisiera que algún día se dijera eso de mí. Que Dios diga, yo no me avergüenzo de llamarme Dios de, pues de aquí, de Joseph, o de Sandra, o de Iris, o de todos los que estemos aquí. Que Dios diga, yo no me avergüenzo de decir que soy su Dios, porque ellos no se avergonzaron de mí. Entonces, esto que hizo Abraham, esto que hizo Isaac, esto que hizo Jacob, quedó marcado en el corazón de Dios. Quedó marcado en la memoria de Dios, imagínense. Si nosotros no olvidamos a veces algo que, pues que alguien hace por ti muy especial, pero que Dios no olvide eso, quiere decir que es algo muy, muy importante. Y dice ahí mismo en el verso 6, entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Okay. Entonces, bueno, lo hace creo que por dos cosas. Primero, por respeto, ante estar delante de alguien que se da cuenta que es superior, ante algo sobrenatural, ante algo que humanamente es imposible, ¿no? O físicamente es imposible, materialmente es imposible que un árbol esté ardiendo y no se consuma. Entonces hay un respeto por eso y también hay un temor por esto que está sucediendo. Y se considera este concepto de temor de Dios, se le llama en hebreo Irat Shamaim, el temor del cielo, o Irat Hashem, que se considera que es como un atributo muy bueno de una persona. Cuando alguien tiene temor del cielo, temor de Dios, es algo muy bueno, se considera un rasgo muy positivo de alguien. Dice el Proverbio capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Hashem, es el temor del Señor. Entonces, la falta de temor de Dios a Dios, pues puede ser una de dos, o orgullo o arrogancia, o pues que hay falta de sabiduría ahí. Y es horrible eso, porque si alguien no tiene temor de Dios, tampoco va a tener temor del hombre. Y si no tiene temor del hombre, pues más bien ten tu temor, porque entonces no tiene temor de nada y va a hacer cosas muy trágicas y muy tristes, tanto para su vida como para la vida de los demás. Porque si somos honestos, lo que a veces nos detiene de hacer algo, o incluso aún sin tener toda la revelación de Dios, es un poco nuestra conciencia, un poco el temor a las consecuencias, al decir, híjole, pues es que sabes qué, pues igual y sí me puede pasar algo, igual y hay algo más grande que yo, que algún día me va a castigar, ¿no? Ahí sí, a veces hasta los ateos, ya a la hora de la muerte, ya cuando la ven ahí de frente, dicen, ay, nanita, ¿no? Ahí sí ya se andan confesando. ¿Por qué? Porque hay en nuestra conciencia algo que te dice, híjole, ¿y qué tal si no paso? O sea, ¿qué tal si sí hay algo? ¿Qué tal si ese folletito que un día me dieron ahí en el semáforo, qué tal si sí fue cierto? Entonces, el temor a Dios es algo con lo que no necesariamente se nace. Fíjense, un niño no tiene temor, un niño pequeño, pues no tiene temor a veces a nada, o sea, le vale gorro. Yo lo veo con hijos así, con mi hijo pequeño, que está como medio, como que dice, bueno, hay que ajustarle de repente ahí una tuerca o algo, porque pues como que, no sé, no mide las alturas, o sea, no le da miedo nada, está ahí como sin miedo a la vida. ¿No? Puede ver un perro ahí y pues piensa que es lo que sea y se le acerca y no hay temor en muchos aspectos. No nacemos con ese temor. Más bien sí nacemos, pero hay que desarrollarlo. O sea, está así oculto, está ahí escondido, está así muy pequeñito ese temor a Dios. Entonces, si dejamos a un niño crecer nada más así libremente, se va a olvidar de Dios.
Entonces Moshe nació o fue formado en un hogar por su madre que le inculcaron el temor a Dios. Y eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Instruir y fomentar el temor de Dios en nosotros y en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso garantiza que el día que tú no estés, él va a tener una voz en su conciencia que le va a ayudar a hacer lo bueno. Ese es el problema a veces, que el único temor que hay, el único que detiene a los hijos son los padres. Pero pues no vamos a estar toda la vida ahí. O algún día ese hijo va a crecer y se va a salir y va a decir, pues ya no está mi papá, ahora sí me voy a destrampar, ¿no? Ya se fueron de vacaciones, perfecto, y entonces hazte cuenta que ya es la rebeldía total. Pero si hay temor de Dios, pues no importa que se vaya donde se vaya a vivir, no importa que haga lo que haga, sabe que Dios lo va a estar viendo en todo momento, ¿no? Y algún día escuché una historia de un rabino que dice que acompañó a su maestro, a su rabino, a ver a otro para llegar al entendimiento de muchas cosas profundas y de la sabiduría de la vida. Y este hombre que acompañó a su maestro dice que tiene una expectativa altísima, porque dice, fuimos a ver a alguien que pues que era así grandioso, ¿no? Que era considerado uno de los más grandes rabinos de esa generación. Y que le dice que llegan, se sienta este hombre y sale a los 10 minutos prácticamente. Se saludan, bla, 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 y sale. Él quedó afuera y le dijo, ¿cómo ya? O sea, venimos desde tan lejos, todo lo que nos tuvimos que transportar y todo lo que tuvimos que hacer para 5 minutos, nada más la saludada y la despedida fueron 5 y nada más se sentaron 5 minutos. Y le dice, sí. Y dice, bueno, y entonces a ver, ¿cuál es el secreto ya? Dime la revelación para llegar a las profundidades de la Torá y de la sabiduría y de ser un sadik y de ser un hombre que pueda ya vivir hacia el máximo nivel de la Torá. Y le dice una simple palabra, le dice temor a Dios, ¿no? Una simple frase. Dice, considera, le dice, que Dios está ahí todo el tiempo. Dice, ¿cómo que considera? Dice, bueno, pues ya sabemos que Dios está en todas partes. Pero bueno, y luego, ¿y qué? Pues ¿dónde está? ¿En qué pasaje? ¿O dónde me meto a profundizar? A ver, es por Kabbalah, es la gematría, o sea, ¿cómo encontramos esa verdad? Dice, no hay otra verdad, no hay otro secreto. Lo único que tienes que hacer es pensar que hay una cámara así de esas, como de estos reality show, que todo el tiempo te está viendo, dice, y eso va a ser el principio del temor. Porque muchos, pues ya supers y tiendas ponen cámaras por todas partes para ver si estás, si te ves bien o les gusta verte en la cámara. ¿Qué será? Pues nada, saber si te robas o no. ¿Y por qué mucha gente no roba? Pues porque también sabe que estás en las cámaras ahí. Así que lo que a veces nos frena es el temor a Dios. Si tuviéramos esa conciencia de pensar que Dios nos está viendo en todo momento, es más, está ahí grabándonos, actuaríamos de otra manera, pensaríamos de otra manera. Entonces, aquí se considera que Moshe tomó conciencia de que Dios había estado observando toda su vida, de que Dios siempre había estado ahí, y de que Dios también es un fuego. Y como dice el dicho, el que con fuego juega, se va a quemar, o sea, no vas a salir bien librado si estás jugando con el fuego. Entonces, con Dios no podemos jugar. Y Moshe entendió eso desde los primeros años de su vida, que Dios no era un juego, que Dios era fuego. Y que si tocas el fuego, que si juegas con él, puedes salir mal librado. Pero por otro lado, si sabes usar el fuego, pues tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, ¿no? Dicen que no hay un animal que no tenga temor del fuego. O sea, que te puede llegar ahí un monstruote así, un elefante o no sé cuál ahí. Ahí pregúntenle aquí a Marcos si es cierto o no. Pero dicen que no hay animal que no le tenga temor al fuego. Que si tú pones ahí una llama o algo, pues ya los animales así como que dicen, no, ¿sabes qué? Eso sí ya. Ahí sí ya me da. Ya le tienen respeto también. Entonces, a veces es bueno considerar a Dios como esa llama, como ese fuego que te está hablando, lo cual Dios no quiere que te acerques a él. Pero, si se dan cuenta, cuando Moshe se iba a acercar así, le dijo, detente. Dijo, primero quítate las sandalias, primero límpiate, primero purifícate, primero considera el lugar en donde estás, que es sagrado, y ahora sí ya podemos dialogar. Entonces es la invitación que hace Dios todos los días. Porque también en Isaías capítulo 1 dice, venid a mí y estemos a cuentas. O sea, si tus pecados fueran como la grana, si fueran rojos como el carmesí. O sea, tú acércate a mí, yo voy a hacer la labor imposible. Yo te voy a purificar.
¿ok? Tú nada más ten la disposición de quererlo hacer. Y estos hombres, de los que cita Dios, Abraham, Isaac y Jacob, fueron hombres que pasaron por muchas pruebas. Todos pasaron por bastantes pruebas y muy complicadas. Pero la idea era purificarlos. Dice el verso 7. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus extractores. Extractores son, exactores son como los capataces, también se traduce. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Todas estas tribus pues estos grupos, ¿no?, étnicos o pequeñas naciones que habitaban en la región de Canaán, de lo que hoy es Israel. Y Dios le dice, lo primero que le dice a Moshe después de presentarse es, yo estoy al tanto de estas aflicciones, yo estoy al tanto de lo que sucede con mi pueblo. Cuando dice bien he visto, lo que implica en el hebreo es como que lo he visto bien, o sea, más bien como que lo he visto a detalle, como lo he observado con detenimiento, más bien es. Bien he visto es como lo he observado con detenimiento, lo he visto a detalle. Dice, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Entonces, él sabe en dónde está todo su pueblo, en cualquier Egipto. Y dice que hay tres cosas aquí que observa Dios. Dice, primero, he visto la aflicción, he oído su clamor y he conocido sus angustias. Así que Dios está al tanto de estas tres áreas de tu vida. He escuchado tu clamor, ha visto tu aflicción y ha conocido las angustias que tenemos. Dios no es indiferente ante el dolor. A veces se maneja la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios así enojado, ¿no? La ira de Dios, Dios de los ejércitos, el Dios que está airado con, no sé por qué, porque también como que siempre lo ponen como que está muy airado y enojado. Y el Dios del Nuevo Testamento es así todo bondad, benigno, en la figura de Yeshua, que es misericordioso, dejad que los niños vengan a mí. Pero el Dios del Antiguo Testamento es maten a todos los niños, casi. Pero aquí vemos que no es así. Aquí vemos la parte, pues yo lo veo como paternal de Dios. Que está al tanto de nuestras necesidades, que está escuchando nuestras peticiones, que está viendo nuestros dolores, ¿no? Las partes internas que a veces nadie puede ver, pero que Dios sí, y que Dios está al tanto. Así que no tenemos un Dios indiferente, no tenemos un Dios alejado de quienes somos, tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que está así con detenimiento observando todo lo que hacemos. Así que la mirada de Dios no es para decir, te voy a castigar por lo que estás haciendo. Ya te vi, así como que ahí te va la llama de fuego para quemarte, sino ya te vi porque sé que tienes necesidad. Ya te vi en la situación en la que estás. Y pues ¿cuántos de aquí no hemos clamado a Dios? Señor, ya sácanos de Egipto, ¿no? Ya ayúdanos a tener Shabbat, o a poder guardar las fiestas, o sácame de esta situación, de este problema que estoy viviendo. Ayúdame, Dios. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y parece que no pasa nada. Pero sí pasa. Dios está simple y sencillamente tomando registro de lo que estamos haciendo y está tratando de cambiar nuestro corazón primero antes de cambiar nuestras circunstancias. Y dice Dios que los iba a llevar a una tierra, dice el verso 8, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Ok? Y esta es una expresión, ¿no? La expresión de la tierra que fluye leche y miel, no es que sea ahí literal, de que llegaban y estaba ahí fluyendo la leche de las piedras, ¿no? O la miel así pasaba, así eran paredes de miel y de chocolate y de dulce, no era, eso es nada más en los cuentos. Simplemente es una expresión para definir abundancia, para definir prosperidad y riqueza, ¿no? Entonces, pues la leche es como un producto diario, como un producto de necesidad básica. Y la miel, aquí no es miel de abeja posiblemente, sino más bien se refiere a la miel de los dátiles o a la miel de los higos, ¿no? Porque es más probable que se refiere a este tipo de miel que a la miel de las abejas, aunque bueno, pudiera ser los dos.
¿no? La leche y la miel como una expresión de la abundancia. Y dice, a una tierra buena y ancha. Fíjense, la palabra buena, que es top, también implica bueno o algo que es excelso, algo que es excelente, algo que tiene como que la mejor calidad. Como a veces, yo sé que ustedes son gente que buscan la mejor calidad. Los vendedores yo sé que tú eres alguien que buscas lo mejor. Bueno, pues así Dios dijo, lo mejor para mi pueblo, dijo, lo voy a llevar a una tierra de abundancia. Hoy pues ves Israel y sí hay mucha abundancia, pero también hay zonas desérticas. Pero en ese tiempo todo era abundancia, todo era gran prosperidad. Y pues es lo que busca Dios. O sea, tampoco yo creo que es malo buscar lo mejor. O sea, Dios los puede haber llevado a cualquier lugar del mundo y los pudo haber sostenido, como lo hizo en el desierto. Dijo, bueno, pues lo que necesitan nada más para vivir es esto es lo que les damos. Pero yo creo que en el corazón de Dios también está, oye, si te puedo dar lo mejor, ¿por qué no te lo voy a dar? O sea, ¿por qué no buscarlo? No quiere decir que nuestro corazón se tenga que, o que tengamos que pensar que Dios tenga la obligación de dárnoslo. Pero yo creo que si nosotros buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿por qué Dios no habrá de buscarlo? ¿De qué dependerá? ¿Ustedes de qué creen? Sí, pues de la cartera, ¿no? Lo mejor. Bueno, pues sabes que lo bueno es caro, ¿no? Puede ser que sí, pero Dios está dispuesto a darnos lo mejor, primero en nuestro interior, primero en nuestro corazón, primero espiritualmente hablando. Entonces, bueno, si bien no podemos adquirir a veces lo mejor que quisiéramos en este mundo materialmente hablando, ¿por qué no podremos adquirir lo mejor espiritualmente hablando? ¿Por qué tenemos que conformarnos? ¿Por qué tenemos que decir, bueno, pues ya con esta porción de la escritura me quedo? ¿Por qué si hay más recursos? ¿Por qué no tenerlo ahí? ¿Por qué no buscarlo? Y bueno, para mí por eso es importante el que se grabe esto y el difundir los discos, porque es una manera de tratar de llevar la palabra a aquel que no está conforme con lo que se le da, con lo que tiene. Y espiritualmente, ¿por qué no aspirar a cosas más grandes? ¿Por qué aspirarte a lo mejor a que tu esposo te dé permiso nada más de venir? O nada más venir aquí una vez a la semana. O sea, ¿por qué no pensar que Dios tiene un plan mejor? Dios los pudo haber sacado de Egipto y ya dijo, bueno, pues ya los saqué, pues ya ustedes háganle como puedan. O sea, ya es suficiente con haberlos sacado de la esclavitud. Pero ¿por qué no decir, oye, Señor, yo quiero esto más? O sea, yo quiero tener una vida, como dijo Yeshua, yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y pues lógicamente Yeshua no estaba pensando en el carro último modelo, sino en tener una relación así de excelencia con tu esposa, una relación maravillosa con tus hijos o con tus nietos, o a lo mejor en tu trabajo, ¿no? El sentirte bien, el sentirte fortalecido espiritualmente, el ser usado por Dios. Todo eso, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no pedírselo a Dios? Yo creo que Dios es bueno. Y aquí hay un ejemplo de esto. Dios les dijo, pues yo los saco y háganse bolas, o sea, ya es suficiente. Dijo, no, los voy a meter, no los voy a meter a cualquier cachivache ahí, a cualquier lugar. Los voy a meter a una tierra buena y ancha, que es la palabra Rahab. Que Rahab, fíjense, Rahab es contrario a lo que es Mitzraim. Mitzraim, Egipto, es la palabra que se traduce como Egipto. Es una palabra que en su raíz significa estrecho o limitado. Curiosamente ellos llegaron a Egipto buscando una mejor tierra porque había hambre y porque ya no había de qué comer. Y ciertamente se les dio una tierra de mucha prosperidad, la tierra de Goshen. Allí había abundancia y había pasto y ahí estaban pues, supuestamente felices. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Ese lugar es estrecho para ti. Ese lugar es pequeño, ese lugar está limitado para lo que yo tengo para ti. Y bueno, pues también para los que se preocupan de, oye, ¿sí cabremos en Israel? No sé si alguna vez se han preguntado esto. De bueno, si Dios va a traer el segundo éxodo y ya no nos va a sacar de Egipto, sino todas las naciones, ¿sí cabremos? ¿Sí cabremos ahí? Bueno, yo creo que sí. No me pregunten cómo. Pero no creo que estemos más apretados que en algunas ciudades ahí, como en la Ciudad de México. Si han vivido ahí, está apretado el asunto. Créanme que va a ser más grande que todo eso. Yo creo que lo que Dios tiene ahí es plenitud y es amplitud y es riqueza. Creo que Dios tiene eso para nosotros. Eso es lo que implica leche y miel. Entonces, pues yo les invito a que oremos al final y que le pidamos a Dios esto. O sea, no está de más. No es obsesionarte con que ahora ya Dios es deudor. Dios te lo tiene que dar. Pero creo que Dios es bueno y no veo por qué Dios no nos pueda llevar a esa tierra precisamente y a esa tierra espiritual.
Dice que también iba a sacar de ahí, dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, 6 de las 7 naciones cananeas, ¿no? Se considera que una que estaba ahí faltando fue un pueblo que salieron antes de que llegaran los hebreos, eran las 7 naciones. ¿Y por qué Dios los sacó de ahí? Y fíjense que este es un debate que podría tener hoy o que sigue en vigor hoy. Porque hoy a los judíos se les acusa de que, es que estos cuates llegaron en el 48 y ya había gente ahí y pues qué mala onda, ya los sacaron de ahí. O sea, porque ya estaba ya esa tierra ocupada y pues ellos llegaron, pues ahora ya me toca a mí. Y empiezan a proclamar de que ya les pertenecía y es un debate de quién es esa tierra. Pero bueno, pues toda la tierra es de Dios, para empezar por ahí. O sea que si Dios dice esta tierra es tuya, pues esa es tuya y ya, pues aunque tú digas y tengas ahí tus derechos de propiedad, no importa. La tierra es de Dios. La tierra, ¿se acuerdan que no se vendía a perpetuidad? ¿Se acuerdan? Eran 50 años y luego se renovaba y así. Entonces, bueno, Dios dice aquí que la tierra es de Él, número 1. Y Dios se la da a quien quiere. Y ahí ya estaban habitando estos pobladores. Y en Génesis capítulo 15 dice que Dios iba a introducir a la tierra de Israel, o a la tierra de Canaán, a la descendencia de Abraham, dice, porque hasta que llegara al colmo la maldad del amorreo. Dice, porque no ha llegado hasta mí, porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, no han echado la gotita que iba a derramar todo el vaso. Esto significa que Dios estaba siendo paciente con esos pueblos, les estaba dando oportunidades para que se arrepintieran y para que vivieran conforme a los caminos que Él les había puesto en su conciencia y en su corazón. Muy similar la historia de Sodoma y Gomorra. O sea, Dios pudo haber dejado ahí la ciudad por 10 justos, pero dijo, bueno, pues si no hay ni 10 justos, pues entonces ¿para qué los quiero ahí? Entonces, bueno, si no estamos viviendo conforme al llamado de Dios, pues a lo mejor un día nos van a embargar nuestra tierra espiritual, porque no estamos dando frutos de ella. Y eso también está ligado con la parábola que cuenta Yeshua, con la historia que cuenta Yeshua. En Juan capítulo 15 habla de una vid, ¿se acuerdan? Que hay un viñedo. En Isaías capítulo 5 también habla de que la tierra de Israel era una tierra de vides, era un viñedo que tenía Dios. Y dice que creció ahí de repente ciertas vides que no estaban dando fruto, que eran como silvestres, como salvajes. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Dijo el pastor, que ¿cómo le llamaríamos? El labrador, hizo todo lo posible, dice en Isaías 5, que la despedregó y que hizo todo lo posible para que saliera fruto de ahí. Dice, bueno, pues como no dio fruto, pues entonces, ¿sabes qué? Pues la va a tener que quitar. Dijo, ¿qué? Dice ahí, ¿qué hará el labrador con esas vides? Dice, pues las va a tener que quitar y le va a tener que sembrar una que sí dé fruto. Entonces, eso tiene dos implicaciones, y así lo enseñó Yeshua. Uno, conforme a la gente, conforme a los líderes que no estaban dando fruto, y dijo, les va a ser quitado el reino a ustedes, y le va a ser dado a gente que sí produzca fruto de él. Y dos, a todos los pobladores del territorio de Israel, que tampoco estaban produciendo fruto. Dijo que toda planta que no plantó mi padre va a ser desarraigada. Va a ser quitada de ahí, la va a cortar. También dice que todo pámpano que no da fruto va a ser cortado, va a ser podado. Entonces esos pobladores de este lugar pues no habían dado fruto y Dios dijo, ¿sabes qué? Pues para afuera. Dijo que se iba a hacer a esos pámpanos que no daban frutos. Eran echados fuera y ¿qué? Y quemados. Iban a ser quemados, iban a ser consumidos. Entonces Dios también en algún momento va a volver a hacer lo mismo que ya hizo. Y lo está haciendo y lo va a hacer. Dios va a sacar a todos los filisteos y a todos los cananeos y a los amorreos y a los fereceos y a los heveos y a los jebuseos que no pertenecen a esa tierra y que no están dando fruto, más bien, los va a sacar de ahí. O sea que no te preocupes, o sea que cuando lleguemos Dios va a estar sacando a otros. Todavía vas a encontrar ahí construcciones y todo. Lo mismo que pasó en el primer éxodo, sucederá en el segundo éxodo. Y dice en el verso 9, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Fíjense, dice de acuerdo a la tradición rabínica que el nuevo rey que entró a gobernar ahí en Egipto fue peor que el anterior, y que les pedía, pues aunque trabajaran con los ladrillos, pero que cuando no juntaban el número de ladrillos,
que tenían que construir y para hacer las paredes, dicen que tenían que poner a los niños, que ponían a los bebés en lugar de ladrillos, ¿no? Y es algo pues bien fuerte si esto pudiera ser así, porque habla pues ya de la falta de misericordia, ya de la dureza de corazón que tenía Faraón o los faraones, que se fue transmitiendo, y por eso Dios dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Cuando vio ya esa crueldad, dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Mitzraim a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moshe respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué les parece la misión a Moshe? Fácil, ¿no? Si yo te dijera así de, oye, ¿por qué no vas con tu jefe ahora el lunes? Y pues dile, oye, pues ¿por qué no me subes el sueldo? ¿No? Dices, no, pues llegas temblando Si cuando llama a tu jefe dices, ay, a ver si no hice algo mal, ¿no? Ya estás ahí como que pensándole, así de, chin, a ver si no me corren. Ya te estás imaginando lo peor y no era nada. Si no es fácil a veces llegar así, imagínate llegar con Faraón. Si de, oye, ¿qué crees? Pues es que queremos celebrar las fiestas. Queremos guardar Shabbat. Y bueno, mira, ya ahora sí en concreto lo que queremos es irnos. Ya queremos un plan de jubilación. Se me apareció Dios y me dijo que, pues, que nos fuéramos de aquí. Entonces, pues, Moshe le dice, pues, ¿quién soy yo, Dios? Entonces le da dos misiones además. Ustedes díganme cuál sería la más fácil. Uno es, preséntate delante de Faraón, le dice. Preséntate delante de Faraón. Y la otra es, saca a los hijos de Israel de Egipto. ¿Ustedes cuál hubieran escogido? ¿Cuál será más fácil? ¿Presentarte delante de Faraón o sacar a todo el pueblo de Israel? Pues las dos están difíciles, pero yo creo que Moshe dijo, no, pues yo creo que está más fácil presentarme delante de Faraón. O sea, ya por lo menos delante de Faraón, pues mi mamá me dice que no y ya. Pero sácate a los hijos de Israel del pueblo de Egipto. Híjole, no iba a ser nada complicado. Ya lo habían rechazado una vez. Si su propio pueblo dijo, oye, pues todavía que le estoy echando la mano, y pues a ti quién te puso por juez, muchachillo, ¿no? Lo menospreciaron. Dijeron, ¿a poco ya te crees que eres muy hombre? Dice, a ver, ¿a ti quién te puso por príncipe y por rey? No, sáquese de aquí, ¿no? Y se dice que estos hombres que Moshe defendió, después lo fueron a acusar. Ellos fueron los que lo acusaron contra Faraón y ya por eso Faraón se fue a perseguirlo. Entonces Dios le dice aquí, mira, preséntate delante de Faraón y además saca a Israel. Entonces dijo, Dios, pues ¿quién soy yo para llegar a hacer esa misión? Pero pues también hay esa parte de humildad de Moshe, que era justamente lo que lo hacía apto para el servicio de Dios. Mientras menos apto se siente una persona, pues posiblemente está mejor preparada, ¿no? Hay de aquel que confía en sí mismo, ¿no? Hay del hombre que confía en el hombre. Hay de aquel que dice, no, es que si yo soy súper capaz, yo todas me las paso, ahorita nada más échame a mí, ahorita yo lo saco. Entonces, si la actitud de Moshe hubiera sido, con Faraón no me hacen los mandados, vamos ahorita, pero rapidísimo, ahorita. Va a ver, no se sabe con quién se está metiendo. O, sacar a los hijos de Israel, no, hombre, ahorita rápido. No, si hubiera tenido esa actitud, ¿sabes qué? Adiós. Se acabó el ministerio de Moshe antes de haber empezado. Entonces, la actitud de Moshe fue decir, ¿sabes qué? Pues, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para que tú me uses? ¿Quién soy yo para ser tu vocero? Y desde el punto de vista humano también es decir, híjole, qué complicado va a ser esto. Pero, pues viene la parte de que le dice Dios, yo estaré contigo, ve, porque yo estaré contigo. Así que no veas imposible nada en esta vida. Nada es imposible. Joshua dijo, lo que es imposible para los hombres, pues para Dios es posible. Cuando le dijeron, híjole, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Digo, pues sí, para los hombres sí. Pero no nada más para los ricos, sino para cualquier hombre es imposible. No lo decía Yeshua por el hecho de que fueran ricos. No es que para un rico sea más difícil que para un pobre. Digo, hay ciertos obstáculos, pero el pobre también pasará por otros obstáculos. Sino dice, es imposible para el hombre, para cualquier hombre entrar, pero para Dios no hay imposibles. Entonces, bueno, pues es una labor titánica. Lo bueno que es una labor compartida, la que tenemos ahora. Ya no queda en un hombre, ya no queda en un Moshe, ya quedan todos los Moisés que Dios tiene en el mundo y que Dios irá formando para sacarlos. Así que aquí se empieza ya a mostrar el propósito
del por cual Dios llamó a Moshe. El propósito de su identidad hebrea. Y pues yo te lo digo a ti, el propósito de tu identidad. Y decíamos la semana pasada, bueno, si te preguntas una y otra vez de pues quién soy, ¿no? Ahora qué somos, pues bueno, más allá de quién eres, lo que importa es qué haces y para qué has sido llamado. Y este es el propósito para el que tú también has sido llamado, al igual que yo, y es, saca a los hijos de Israel de Egipto. ¿No? Ya la cuestión con Faraón, a lo mejor esa vendrá después, o a lo mejor esa nos libramos, pero la labor más grande es sacar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están dispersas, y traerlas otra vez. Pero, fíjense, solo Dios va a sacar a aquellos que han clamado, que han sido afligidos y que han vivido en angustias. O sea, el que está muy a gusto en Egipto, pues ese no se va a salir, ni aunque se lo pidas por favor, ni aunque lo convenzas. No va a haber ningún argumento suficiente para convencerlo. Así que Dios les dio argumentos para que salieran, pero el principal argumento que Israel le dio a Dios para sacarlo es, Señor, escucha nuestro clamor, escucha nuestras peticiones, conoce nuestras angustias, ve nuestras aflicciones. Es ahí cuando una persona está lista para salir. Si alguien está súper a gusto en el mundial, ¿sabes qué? Ahí se va a quedar, no lo vas a poder sacar, y aunque tengas toda la revelación de la Torah. Entonces yo creo que había algo en el corazón de Moisés que sabía que esta misión era complicada, pero pues Dios le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú estés en este monte sirviendo, cuando veas que estás aquí, cuando veas el éxito de la misión, tendrás la total certeza de que yo estoy contigo, de que yo te estoy acompañando, ¿no? Y además la zarza era un símbolo de que Dios le iba a acompañar, porque así como la zarza no se consumía por el fuego, le dice Moisés, tú tampoco vas a ser consumido por la prueba. A ti tampoco te va a deshacer el fuego de la prueba por la que vas a pasar. ¿No se han puesto a pensar por qué Faraón pues, no mató a Moisés y a Aarón hacia la primera? Pues eso hubiera sido muy fácil, ¿no creen? O sea, oye, ¿sabes qué? Llegan estos dos aquí latosos que están duro y dale, y yo veo que están provocando la destrucción de Egipto, pues mátenlos y se acabó. Ya. Pero, pues algo hizo Dios en el corazón de Faraón, les puso ahí como un campo de fuerza o algo, no sé, para que no les pasara nada, para que Moisés no matara a Faraón, perdón, para que Faraón no matara a Moshe ni a Aarón, y se pudieran presentar una y otra vez delante de él, y iban, y yo creo, digo, bueno, pues ya van como 8 veces que están delante de él, y lo seguía recibiendo, es lo peor, ¿no? Como que lo seguía recibiendo, y lo seguía recibiendo, y lo seguía recibiendo, y pues ya, cualquiera ya los odiaría. No fue hasta que ya viene la muerte de los primogénitos que dijo, ahora sí ya los voy a destruir a todos, incluyendo a Moisés. Pero no les hacía nada. Dice en Apocalipsis que va a haber 2 testigos que van a estar en el mundo predicando, o sea, hablando de este mensaje de restauración, y que no los van a poder matar. O sea, que va a haber algo por los que no van a poder ser destruidos. Así Moisés fue protegido como la zarza no era consumida. Dice el verso 13, dijo Moshe a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pues es que ya habían pasado tantos años de esas generaciones desde Abraham, que dijo, bueno, pues si me voy y me presento y les digo, Dios me envió, más decir, pues, ¿quién es? ¿Cómo se llama ese Dios? Porque en Egipto había muchos dioses, o sea, ¿cómo lo identificamos? ¿Okay? Dice el verso 14. Y respondió Dios a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, dice Yud Hei Vav Hei, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y bueno, aquí Dios se identifica, una vez más, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero pues la preocupación de Moshe era, bueno, y pues ¿cómo le voy a decir que te llamas, no? O sea, ¿quién eres? O sea, ¿cómo sabemos que de entre todos los dioses que hay, que eres tú? Y aquí hay algo muy importante, porque hemos hablado que, ¿se acuerdan que el nombre, en el nombre está el rol profético de la persona, está la misión? O sea, ¿para qué lo creó Dios? Como su función, su razón de ser.
Entonces, Dios no puede tener un nombre estático. Dios no puede tener un nombre fijo o un nombre, vamos a verlo así, como permanente. El nombre de Dios es acorde a la función que tiene Dios en ese momento. Entonces, le podemos llamar el Shaddai, el Todopoderoso, cuando a lo mejor estás en una necesidad de provisión, ¿no? Cuando estás en una necesidad de sustento. Shaddai es como el que te sustenta, el que todo lo puede, ¿ok? O a lo mejor se le llama Tsebaot cuando está hablando de guerra, cuando está hablando de protección. O se le llama Elohim cuando a lo mejor está juzgando. Elohim también se traduce como jueces. Entonces, cuando está hablando de juicio, pues a lo mejor ahí Dios toma el nombre de Elohim, porque está juzgando a los demás. Entonces, es muy complicado poder definir o determinar y ponerle un nombre fijo a Dios. Decir, este es el nombre de Dios. Porque Dios tiene múltiples atributos y múltiples funciones. Entonces, la teoría que hoy hay, digo que es una teoría porque pues, todavía está sujeto a comprobación, que hay de varios grupos que dicen que el nombre de Dios es tal, o que más bien se pronuncia de tal manera, porque pues sabemos que el nombre de Dios está contenido en 4 letras, ¿no? Yud, Hei, Bab, Hei, es el tetragramatrón, pero pues al no tener vocales, ahí donde hay pues una gran opciones o un gran número de combinaciones, es como suena, por cuanto no hay vocales. Entonces le puedo poner A, le puedo poner I, O, U, o sea, puedo hacer una combinación impresionante y aún así no tener la certeza de que ese es el nombre o la pronunciación correcta. Entonces, bueno, hay grupos que dicen que es Yahweh, otros dicen que es Yahvé, otro que es Jehová, y cada uno tiene sus razones, dan sus evidencias, que porque en los manuscritos del Mar Muerto, y que después, bueno, hay evidencias de que sí se borró el nombre de Dios con el propósito de protegerlo. Lo que dice aquí en el hebreo dice, Eye Asher Eye, yo soy el que seré. Incluso en otras versiones, en el arameo se traduce como más bien, yo seré el que seré. Eye Asher Eye implica, como nos dice nuestra Biblia, yo soy el que soy, o yo soy el que seré. Habla un poco de lo que es el concepto de eternidad, de algo que está fuera del tiempo, algo que no está limitado en el plano temporal de nuestro tiempo. Eye Asher Eye, que es lo que dice aquí, es yo soy el que siempre ha existido, yo soy el que fui, yo soy el que soy y yo soy el que seré. Es como se podría entender. El que fui, el que soy, el que fui y el que seré. Es el que siempre ha existido. Un poco lo que dice en Apocalipsis. El Aleph y la Taf. ¿Se acuerdan? Yo soy el Alfa y la Omega. Como diciendo, no hay límite de tiempo para mí. Yo estoy por encima del tiempo. Y yo creo que sería muy difícil encasillar el nombre de Dios a algo. Yo creo que Dios toma el nombre de acuerdo a la función que está teniendo en ese momento. Entonces, ¿cómo se llama Dios para ti? Pues de acuerdo a la función que está teniendo Dios para ti en ese momento. A veces oras y dices Abba, ¿no? Le dices Abba, porque lo que necesitas en ese momento es Padre, necesitas Padre. O le puedes decir Ruach, el Espíritu de Dios que te consuela, ¿no? El Consolador, ¿no? O necesitas a alguien que te defienda, alguien que te guarde, Sebaot, ¿no? O se le llama Nisio, Jireh, proveedor. No sé, se considera que tiene más de 70 nombres Dios. Entonces, ¿qué nombre tiene Dios? Pues yo creo que el nombre de acuerdo a la función que va a tener. Creo que Yeshua pronunciaba el nombre de Dios. O sea, creo que sí era alguien que lógicamente conocía el nombre de Dios. El nombre de Dios está en el Mesías, está en Yeshua. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre, y posiblemente él sanaba en el nombre de Dios. Y les digo que de acuerdo a lo que dice Éxodo 27, que no usarás el nombre de Dios en vano, de ahí los rabinos determinaron que ya no se pronunciara el nombre de Dios, que porque hacerlo en vano pues podría traer maldición, ¿no? Dice, no, yo no tendré por inocente al que tome mi nombre en vano. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a usar sinónimos o otros términos para entonces, pues ya no profanar ese mandamiento. Pero bueno, ahí lo vamos a estudiar. Ese mandamiento más bien implica el hacer uso vano del nombre de Dios, el cargar el nombre de Dios de manera irreverente, de manera irrespetuosa. No tanto el que tú lo digas, sobre todo si está en un contexto santo, no le veo por qué no usar el nombre de Dios. De hecho, en la bendición sacerdotal, ¿se acuerdan? En Números capítulo 6, dice, y bendecirán a los hijos de Israel con mi nombre. Entonces era un mandamiento que dijeran el nombre de Dios para bendecir a los hijos, que el Señor te bendiga y te guarde, así todo esto. Se mencionaba el nombre de Dios.
Entonces, yo creo que depende del contexto y de la manera en la que se está usando o no el nombre de Dios, si es vano o no es vano, si es profano o no es profano. Porque, pues igual podemos mencionar a Dios o ponerle otros términos a Dios y aún así estar profanando su nombre, ¿no creen? Yo le puedo decir Hashem o le puedo decir otro término que no sea exactamente el nombre de Dios, pero igual puedo estar profanando el nombre de Dios. Puedo estar haciendo un mal uso del nombre de Dios y entonces ahí sí estoy transgrediendo ese mandamiento aunque yo no diga el nombre, ¿no? Entonces aquí, más allá de la importancia del nombre, lo que importa es conocer los atributos del nombre, conocer los atributos de quién es Dios. Entonces ahí sí podemos meternos a ver quién es Dios. Ahí sí no estamos limitados. Ahí sí no necesitamos pues, quedarnos que a los manuscritos y a los rollos del Mar Muerto y al hebreo y a todas las comparativas que hay. Porque las características de Dios, los atributos de Dios, esos sí son muy visibles. Acabamos de ver algunos, ¿no? La misericordia, la compasión. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a los atributos de Dios, estamos honrando el nombre de Dios. Y eso es algo por lo cual debemos nosotros de vivir. Y una razón más que yo encuentro por la cual es, pues así como muy difícil decir este es el nombre de Dios y el que no lo diga así entonces ya no es salvo, porque a ese extremo se ha llegado. Hay grupos que dicen, si tú no dices este nombre, no. Hay congregaciones que se dividieron por la cuestión del nombre. O sea, nada más porque ya no era el mismo nombre, entonces ya dijo, ¿sabes qué? Cada quien hace su grupo, ya unos para un lado y otros para otro, y ya se fueron. Una razón más por la que yo creo que no puedes así como que decir este es el nombre es porque cuando tú conoces el nombre de algo, tú tienes dominio de eso. O sea, si yo le digo a alguien así, por ejemplo, Julio, o sea, pues Julio voltea, porque se identifica con ese nombre, o cuando le determinas el nombre a algo, se considera que tú dominas esa cosa. O sea, tú tienes control sobre eso. Al ponerle un nombre, ya lo estás etiquetando, ya lo estás limitando. Pues es imposible que el hombre limite a Dios, es imposible que el hombre domine a Dios. Porque además, ¿se acuerdan por qué Adán les puso ese nombre a los animales? Por sus características, por sus funciones, por sus atributos y porque los conocía a plenitud. Porque conocía todas las características del animal y decía, bueno, por cuanto tú eres así, así te voy a poner ese nombre. Entonces sería como limitar a Dios el decir ese es el nombre de Dios. No podemos limitar a Dios, no podemos tener todo el conocimiento de quién es Dios. Decir Dios se llama así, es decir, pues conozco exactamente cómo es Dios, de tal manera que así le puedo llamar y ya no lo voy a llamar de otra manera. Así que, bueno, pues esto es con respecto al nombre, que es un tema muy largo y que, bueno, yo no sé por qué causa tanta controversia. Por lo menos para mí, yo me siento con paz en mi corazón de llamarle de la manera que le llamamos, el Eterno, Padre, Abba, ¿no? y otros atributos que más bien son atributos de Dios. Dice, finalmente Dios le dice así, para que no haya complicaciones, dice el verso 15, dijo Dios a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces, ¿con qué nombre dice él? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el nombre con el que para siempre habría de ser recordado. Verso 16. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado lo que os hace y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor, nuestro Dios. Ven, aquí Dios es el que toma la iniciativa con Moshe, y lo que le están diciendo a Faraón es que vayan con una petición humilde, con una petición, pues, sencilla, y que le digan, ¿sabes qué? Dios nos ha encontrado. No dice, ya encontramos a Dios, sino dice, Dios nos ha encontrado. O sea, estamos ahí medio descarriados, pero Dios nos encontró. ¿Y para qué nos encontró Dios? Dice, para que le hagamos fiesta,
para que le sirvamos camino de 3 días. Ese es el propósito por el cual Dios también te llamó. Dice el verso 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, también le advierte Dios a Moshe, no va a ser fácil. O sea, no pienses que vas a llegar y, claro que sí, ¿no? Es como les digo, pues ¿quién de aquí podría presentarse delante de su jefe? Y decirle, ¿sabes qué? Necesito todos los días de fiesta, necesito guardar Shabbat, necesito esto, necesito un aumento de sueldo. Uy, sí. O sea, qué fácil, ¿no? ¿Qué te va a decir tu jefe? Pues tu nieve, ¿de qué te la traigo ahorita, no? Si quieres, aquí están las llaves del carro, pues ya de una vez llévate el carro a la casa y la esposa, ¿no? Ya nada más para paquete completo. Pues no. Entonces le dice, ¿sabes qué? No va a ser fácil. Yo sé que el rey de Egipto no los va a dejar ir, sino por mano fuerte. Esa mano fuerte es algo que se repite aquí en la corta salida del Éxodo. Y bueno, pues la mano fuerte iba a ser por un lado para Faraón. No iba a ser necesariamente la mano fuerte para, así como que ahora lo saco a la fuerza, lo saco de las greñas, ¿no? Así a los israelitas, sino la mano fuerte iba a ser pues para darle a Faraón en la medida que se pusiera fuerte y duro. Así que pues el consejo es mejor flojito y cooperando, porque si no Dios tiene la mano pesada y te va a doler si no cooperas con él. Entonces a veces neciamos con Dios de algo y dice, ya suéltalo, ya déjalo ir, y Faraón, no, peor para ti, peor y peor, terminó perdiendo su propia vida. Dice el verso 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, ¿no? La necedad del corazón, hasta que no viera esas maravillas. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así habrá de ser la salida de Egipto, ¿no? Pues que así sea el segundo éxodo, ¿no? Así que, bueno, mujer, si tu marido no te ha comprado todavía alhajas de plata, de oros, vestidos, entonces, no te preocupes, ya te tocarán, ya de medio uso de la vecina, pero te las vas a llevar. Imagínense que ya estaba escuchando un amigo en este comentario que decía, imagínate que ya se iban los esclavos y la ama de la casa de, oye, pues sabes que ya me voy, no, espérate, llévate las joyitas de la familia, ¿no? Pues aquí está la de plasma, pues aquí está el carro, de una vez llévate bien, o sea, llévate todo lo que necesites, ¿no? Lo mejor se lo iban a dar los egipcios a los israelitas. Increíble. Y bueno, les digo que el primer éxodo, pues es una figura, es una sombra de lo que habrá de suceder. Así que no te preocupes si no te caben todas las maletas, es lo que le decía a Toña ahora que se fue a Israel. Digo, ¿para qué te llevas tantas, hombre? Ya en el segundo éxodo ya te van a traer más maletas llenas de alhajas y eso, pero no me hizo caso y se llevó todas sus, no sé cuántas, 18 maletas, no sé cuántas se llevó por ahí. Entonces no se preocupen, cómo van a llegar, con qué cosas van a llegar a Israel. Dios tiene ahí una provisión de todo lo que Dios despojará a los egipcios. Y esto también era parte de una mitzvah que está en Deuteronomio capítulo 15, donde Dios les instruyó a los israelitas que no dejaran ir a los esclavos con las manos vacías. Dice, 7 años te servirá, 6 años te servirá, y al séptimo ya lo vas a dejar ir libre, pero no lo vas a dejar, bueno, ¿sabes qué? Pues gracias. No, dice, le vas a dar presentes, o sea, le vas a dar algo para su sustento, no va a salir ahí de hoy, ¿ahora de qué vivo? Le tenía que dar algo, de Barim 15. Entonces aquí como que Dios, teniendo el mismo espíritu de la ley, dice, ¿sabes qué? Si estos echaron ahí sus por lo menos 200 años de esclavitud, pues, por lo menos se tienen que llevar algo. Y Dios despojó a los egipcios, pero no por la fuerza. Fíjense, aquí es donde vamos a ver algo importante. No por la fuerza, sino dice que, este pueblo hallará gracia en los ojos de los egipcios. O sea, fueron los egipcios los que dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí está de mi corazón el darte esto. Yo he visto que Dios está con ustedes, yo me voy con ustedes y me llevo mis cosas con ustedes. Así que esa es la gracia y el favor que Dios tiene. Y creo que ese es el llamado que Dios nos ha hecho de buscar también el dar testimonio a otros, porque así haremos que otros salgan de Egipto. No por la fuerza, no de mira, ándale, mira, vente, salte de aquí, hay una tierra que fluye leche y miel. Sino que cuando vengan esas maravillas que Dios tiene preparado a hacer en este mundo, cuando vengan los momentos de la prueba y la gente pueda ver en nosotros esa identidad firme
esa certeza de tener el nombre de Dios en nosotros, la gente va a querer salir. La gente vamos a poder hallar gracia delante de los ojos de las personas. Y que no nos pase como a Lot, el cual cuando viene la prueba, cuando viene el juicio, no le creyó ni su propia familia. Nadie quiso salir con él, se tuvo que agarrar a la fuerza. Los ángeles se agarraron a la fuerza, así, casi pues arrastrándose a la esposa y a las hijas, porque no le creían y a los hijos no se los pudo llevar, los yernos pensaban que vacilaba, no le creyó nadie. Pero si nosotros nos esforzamos por dar esta identidad, por mantener esta identidad, por guardar los mandamientos de Dios, cuando venga este momento de prueba, podremos hallar gracia delante de los ojos de la gente y cumplir así el propósito con el cual Dios nos llama, que es ser instrumentos suyos, ser medios y cuerdas para la redención en estos postreros tiempos. Así que, ¿tú crees que estamos en los postreros tiempos? ¿Que el segundo éxodo se acerca? ¿No? Bueno, Javier sí, Javier y todos los que creamos en esto, es momento de aplicarnos y es momento de no distraernos, de acercarnos a ver los milagros que Dios está haciendo, a mirar las zarzas que están ardiendo y decir, esto no es normal, esto es sobrenatural, aquí hay algo que no es magia, que es Dios el que está haciendo esto. Y cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos con santidad, que lo hagamos quitándonos el calzado de los pies y decir, Señor, heme aquí, estoy listo para servirte. Así que acompáñenme a orar. Les voy a pedir que nos pongamos en pie en esta ocasión, en lugar de hincarnos, y que le pidamos a Dios que nos use y que podamos ser como zarzas ardientes para Él. Que aunque esté el fuego intenso, Dios está en medio del fuego. Y que aunque esté la prueba todo lo que da, tampoco tú vas a ser consumido, porque el propósito que tiene Dios no es consumirnos, no es deshacernos, es llevarnos a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel, no nada más a ti, sino a todas las casas de Israel, a toda tu familia, a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel.